En esta emisión vamos a tratar el tema centrado en 3 conceptos básicos que tienen que ver directamente con el desarrollo o formación de los estudiantes de nivel básico. Conocerlos nos ayuda a formar y apoyar a los estudiantes a que se desarrollen de una manera más integral. Dichos conceptos son las capacidades, las habilidades y los valores. Pero antes de empezar necesitamos recordar qué es el aprendizaje y qué son los conocimientos. Recordemos entonces que los aprendizajes son el proceso que sigue el individuo para construir sus propios conocimientos. Entonces, el aprendizaje es el proceso, mientras el conocimiento es el resultado de todo ese proceso. Una vez recordado eso, vamos ahora a explicar qué capacidades, qué habilidades y qué valores se ponen en juego para aprender o para generar, enriquecer nuestros conocimientos. Lo primero que se desarrolla en un sujeto en proceso de desarrollo es sus capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Son potenciales internos, son las aptitudes de lo que es capaz de lograr un individuo y que le permiten aprender y desarrollarse de una manera integral. Las habilidades, por su parte, son las destrezas, o como su nombre lo dice, son las habilidades que desarrollan los individuos al practicar o entrenar sus capacidades. Los valores, por su parte, son los principios o creencias que rigen, que regulan o que orientan la práctica de las capacidades y de las habilidades. Entonces, de una manera resumida, podríamos decir que la capacidad es lo que puedo, lo que soy capaz de hacer. La habilidad es lo que sé hacer en la práctica. Y obviamente el ritmo, la rapidez, la velocidad a lo que lo sé hacer. Qué tan fácil o qué tan difícil se me hace la ejecución en la práctica. Y el valor es lo que me guía para hacerlo bien y con sentido, diferenciando lo correcto de lo incorrecto, tanto para mí como para los demás. Haciendo una comparación entre capacidades y habilidades, las capacidades son potenciales internos o aptitudes de cada individuo, con base en sus características personales, y se desarrollan con la experiencia, la motivación y la práctica. Y es la base de todo conocimiento porque es como la estructura, es como el material, la herramienta para generar o construir nuevos conocimientos. Las habilidades, por su parte, son destrezas o habilidades concretas que el niño demuestra en la práctica y que es claramente visible porque podemos observar con qué velocidad lo hace con un ritmo rápido o lento. Por eso las habilidades son observables. En cambio, las capacidades no son observables porque son potenciales internos o aptitudes de cada persona, que no son visibles ante los demás hasta que no lo demuestre con sus habilidades, en su práctica o con su práctica. Además, una habilidad se adquiere y se perfecciona o se mejora con una práctica constante. Las capacidades son potenciales internos o aptitudes que cada individuo tiene con base en la naturaleza de su existencia. Se desarrollan con la experiencia, la enseñanza y la motivación. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse. Hay diferentes formas de comunicarnos, pero si nos referimos como ejemplo a la comunicación verbal, podríamos decir que en la medida que se practica la comunicación verbal, va siendo cada vez más fluida, con mayor facilidad, con mayor seguridad y obviamente con ideas más ordenadas cada vez en la medida que se vaya practicando. Capacidad de movimiento. Obviamente tenemos toda la estructura para ejecutar cualquier movimiento. Pero si nos damos cuenta, cuando son chiquitos o cuando somos pequeños, la movilidad es más lenta. Y en la medida que vamos practicando, el movimiento va siendo más rápido, hasta que nos movemos con mucha seguridad. La capacidad de aprender. Cuando nacemos, nuestras estructuras mentales están casi en blanco, excepto por la comunicación o la información que mamá ya le transmitió al sujeto antes de nacer. Al momento que nacemos empezamos a aprender muchas cosas. Por eso vemos que los niños empiezan a explorar una y otra cosa en la medida que vayan creciendo. Las habilidades
Son destrezas que los sujetos demostramos y desarrollamos con la práctica. Lo que quiere decir que se desarrolla con la práctica constante. Un ejemplo que surge en la escuela es la lectura. Cuando van empezando a leer, leen con dificultad, silabeando, palabra por palabra, pero en la medida que van practicando, van leyendo con mayor fluidez, hasta que llegan a una lectura fluida. La habilidad de correr. Todos tenemos la capacidad de correr, pero tenemos que desarrollarla. ¿Cómo la vamos a desarrollar? Practicando la carrera, hasta que cada vez nos vamos volviendo más veloz. La habilidad de escribir. Nos damos cuenta que cuando estamos aprendiendo a escribir, escribimos lento y con letras no tan bien hechas. Y en la medida que vamos practicando la escritura, vamos escribiendo las ideas de una forma más fluida, pero al mismo tiempo con una estética cada vez mejor en los códigos o en los signos que se utilizan para la escritura. También nos damos cuenta que en la escritura no nos es fácil ordenar nuestras ideas para escribirlas, pero en la medida que lo vamos practicando, se nos va haciendo cada vez más fácil o más fluido escribir lo que pensamos o lo que sentimos. Otro ejemplo de habilidad es resolver problemas matemáticos. En los primeros problemas que nos plantean para resolver, se nos complica desde comprender el texto hasta interactuar con los datos que nos aportan para su solución. Pero en la medida que vamos practicando, vamos agarrando habilidad hasta que llegue el momento en que somos rápidos para resolver un problema matemático. Ahora vamos a agrupar algunas capacidades con sus habilidades y sus valores que se desarrollan a partir de su área de influencia en el desarrollo de los individuos. Tenemos las capacidades cognitivas, que tienen que ver con pensar, razonar, aprender muchas cosas. Todo lo que tiene que ver con nuestras estructuras mentales serían las capacidades cognitivas. Ahora, ¿qué habilidades vamos a desarrollar con estas capacidades? Al practicar estas capacidades, al poner en juego estas capacidades, al utilizar estas capacidades en nuestros aprendizajes, vamos a lograr pensar, reflexionar cada vez más rápido, sin tanta dificultad. Obviamente eso requiere de ciertos valores, tiene que ver directamente con el esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad. Otro tipo de capacidades serían las físicas, motoras, la de nuestro cuerpo. Como parte de esas habilidades logramos caminar, correr, saltar, hasta que logremos carreras a altas velocidades. Eso se logra a través de la práctica constante. Y para esto, ¿qué valores vamos a necesitar? Lo primero que necesitamos es la autonomía, o sea, lo tenemos que hacer nosotros. Nadie lo va a poder practicar más que nosotros. Entonces entra primero la autonomía, el esfuerzo nuevamente, entra la disciplina. Por lo tanto, también entra el cuidado de nosotros mismos. Otro tipo de capacidades serían las capacidades socioemocionales, que tienen que ver con las capacidades de manejo de nuestras emociones, la confianza o la autoconfianza en nosotros mismos, la seguridad que manejamos de todo lo que hacemos, la seguridad que manejamos en nosotros mismos, el amor propio, por donde tenemos que empezar. ¿Y qué habilidades vamos a desarrollar con estas capacidades? Vamos a identificar, a reconocer nuestras emociones, pero también las vamos a manejar, las vamos a poner bajo control, las vamos a utilizar adecuadamente. Vamos a autorregularnos en nuestras emociones y las vamos a expresar de una manera más correcta. Otro tipo de capacidades serían las capacidades comunicativas, que tienen que ver directamente con expresar y comprender mensajes mediante todas las formas de comunicación, lengua hablada, lengua escrita y todas las demás manifestaciones artísticas que utilizamos para expresar emociones, sentimientos, pensamientos. Y para estas capacidades, ¿qué habilidades vamos a desarrollar? Las primeras que tenemos que desarrollar son el escuchar, hablar, dialogar con las demás personas y obviamente el narrar todos los sucesos que vayamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Y en la medida que lo vayamos practicando, cada vez lo vamos a hacer de una forma más fluida, más fácil, con facilidad. Entonces estaríamos diciendo que estamos desarrollando esa habilidad. Y muy seguramente todos nos damos cuenta cuando una persona se expresa con facilidad ante los demás o incluso ante públicos, porque ha desarrollado esa habilidad a partir de la capacidad comunicativa. Pero para desarrollar estas habilidades se requieren también de valores, y uno de estos
es el respeto nuevamente, el respeto a escuchar cuando otra persona está hablando, a que me escuchen cuando me toca hablar a mí. El orden en los turnos de participación, el respeto a los turnos de participación. Se ponen en juego también los valores de amabilidad, respeto, tolerancia, de cooperación. Son, entre otros, los valores que se ponen en juego en esa capacidad de comunicación. Otro tipo de capacidades son las capacidades creativas o artísticas. Tienen que ver con la imaginación, la creatividad. Tienen que ver con crear, imaginar, innovar, plantear cosas nuevas, cosas nunca antes vistas y que yo me las imagino, yo las planteo, yo las genero. Por eso tiene mucho que ver con la innovación. Otro tipo de capacidades son las creativas, las artísticas. Estas tienen que ver entonces con la expresión y eso implica imaginar, innovar, proponer cosas nuevas a partir de lo que hace, de lo que plasma en algún material. Y la habilidad que se desarrolla con esta capacidad pues sería la imaginación, la creatividad, crear cosas diferentes, crear cosas a partir de su imaginación, de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pensamientos. Y en la medida que lo practique, lo va a hacer cada vez con más fluidez, con más facilidad. Esta capacidad y sus habilidades requieren de valores como son la creatividad, la imaginación, la curiosidad, la solidaridad, entre otros. Y por último tendríamos las capacidades éticas o morales, que tienen que ver con lo correcto o lo incorrecto, con lo justo o lo injusto. Tienen que ver con esos valores que se ponen en juego al interactuar con los demás. ¿Y qué habilidades se van a desarrollar con estas capacidades? La habilidad de hacer cosas correctas en lugar de incorrectas, de hacer cosas justas en lugar de las injustas y por lo tanto la habilidad de cumplir reglas que lleven a una convivencia más justa, más saludable, más armónica en la sociedad o en los contextos donde se desenvuelva. Y obviamente para desarrollar esta capacidad mediante sus habilidades se requieren también ciertos valores. Y el primero que tiene que entrar nuevamente sería el respeto, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad social, entre otros. Y en resumen diríamos entonces que las capacidades que se desarrollan durante el proceso de formación de los individuos serían las capacidades cognitivas, las motoras o físicas, las socioemocionales, las comunicativas, las creativas y artísticas y las morales y éticas. Son todos los tipos de capacidades que tenemos que desarrollar de una forma integral, tanto en los contextos escolares como en los contextos familiares o sociales en general. En forma de resumen diríamos entonces que las capacidades son el potencial que tiene un individuo para generar múltiples conocimientos a lo largo de su vida. Las habilidades son la forma práctica de utilizar ese potencial. Y los valores orientan el uso de esas capacidades y habilidades para el desarrollo personal y para la interacción o convivencia armónica con los demás seres humanos, así como con el medio natural donde interactuamos. Entonces, en conclusión, diríamos que acompañar a los niños significa ayudarlos y orientarlos en su desarrollo personal, descubriendo sus capacidades, fortaleciendo sus habilidades y viviendo con valores para una vida más armónica, saludable y con un alto nivel de bienestar personal y social. Si te pareció interesante este tema, no dudes en compartirlo con amigos o con más padres de familia que estén interesados en una formación con valores para sus hijos.